Muy buenos días, gracias a todos los que nos están acompañando, especialmente a la prensa, en una conferencia de prensa que ha sido convocada en la misma jornada, pero dadas las circunstancias, las autoridades han convocado para informar el resultado de la reunión entre el equipo técnico de la cartera y demás instituciones involucradas tras analizar la situación nacional por déficit hídrico. Contamos en la mesa con la presencia del subsecretario Matías Carámbula, el presidente del Instituto Plan Agropecuario Santiago Escarlato, el presidente de Colonización Alejandro Henry Rodríguez y por el Instituto Uruguayo de Meteorología Madeleine Renom. Comenzamos con la palabra del señor subsecretario. Sí. Hola. No. Ahí estamos. ¿Escuchás? ¿Está bien? Estamos en vivo para su ahora. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañar esta conferencia de prensa que tiene, en primer lugar, comunicar que hoy efectivamente se instaló una mesa de trabajo del Ministerio de Ganadería con los institutos, con INUMED, el INIAGRAS, el ESNIA, diferentes ámbitos del Ministerio y otras instituciones para generar e instalar esta mesa de trabajo permanente que tiene varias funciones. La primera, indudablemente, es en base a la información científica, caracterizar, monitorear la situación climática, particularmente la situación de déficit hídrico en varias zonas de nuestro país, principalmente al sur del Río Negro. Ese es un primer mensaje. Hoy se instaló esta mesa permanente de trabajo, monitoreo de la situación y eventualmente la toma de decisiones y acciones para enfrentar la situación que en algunas zonas empieza a ser indudablemente preocupante, y sobre eso tenemos que estarle arriba de forma diaria y a su vez ya elaborar y ir avanzando en una serie de acciones a tomar por parte del Ministerio y otras instituciones de respaldo a los productores que están indudablemente en una situación bastante complicada. Ese es el primer mensaje, la instalación de esta mesa de trabajo. El segundo mensaje es: en el marco de esta mesa de trabajo se solicitó a los diferentes responsables de unidades ejecutoras del Ministerio, como es la Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de la Granja, Dirección de Recursos Naturales, Dirección de Servicios Ganaderos, y a su vez algunos institutos que están vinculados a algunos de los rubros que están afectados, una lista de acciones concretas de la política pública para llevar adelante en el escenario de crisis hídrica. Eso se va a cerrar la propuesta que cada una de las unidades competentes la semana que viene, el martes de mañana, se va a cerrar las propuestas frente de acciones que va a tomar el Ministerio y los diferentes institutos. Tercer mensaje, hoy mismo convocamos, nos parece bien importante integrar en este diagnóstico y propuestas de acciones a las gremiales que conforman Campo Unido. Son 6 gremiales representativas de la diversidad de sectores del agro de nuestro país. Eso está confirmado en una primera reunión para el viernes de esta semana, en la cual es importante para el Ministerio que las gremiales sean parte del proceso, que realicen también y aporten su diagnóstico sobre la situación y la propuesta de acciones y medidas que entienden pertinente cada una de las gremiales. Esa mesa de trabajo se instala este viernes. También entendemos bien importante trabajar de forma mucho más coordinada y articulada con los gobiernos departamentales, particularmente con los gobiernos que están afectados en este escenario de déficit hídrico, y en ese sentido estamos convocando, todavía no tenemos la fecha definida, pero se está convocando desde esta mesa de trabajo integrarla o convocarla a los gobiernos departamentales, que ya muchos de ellos están tomando acciones frente a la situación de déficit de agua, en algunos casos para consumo humano y consumo animal. También, y en este escenario de eventuales acciones que hay que tomar, se va a integrar o demandar, según el diagnóstico de cada una de las regiones, al Ministerio de Defensa por la capacidad logística que puede desplegar
en escenarios, por ejemplo, de distribución de agua, tanto para la producción como para el consumo. Cuarto mensaje, nos parece bien importante señalar que por suerte hay cada vez más información científica, técnica, nos permite tomar decisiones políticas. Me parece bien, es importante que en un escenario de crisis hídrica, en este caso climática, que las decisiones políticas estén sostenidas de los aportes técnicos científicos, y en ese sentido lo que estamos avanzando es identificar, en primer lugar, las regiones afectadas, porque hay que ser fino, porque justamente una de las características de esta situación es la diversidad que hay en un país tan chico como Uruguay, según la región, el departamento, incluso dentro del departamento hay situaciones diferentes. Entonces el primer criterio, que para eso es importante el aporte de los diferentes institutos, es focalizar claramente cuáles son las regiones afectadas. Segundo es el rubro, porque hay temas que son genéricos a todos los productores, pero hay temas que son específicos del rubro. Es diferente la situación y las medidas que hay que tomar en torno a la granja a la situación y las medidas que hay que tomar en torno a la ganadería, por ejemplo. Entonces, el segundo nivel de afinar la puntería en las decisiones y acciones que va a tomar el Ministerio es el rubro. También es importante, el tercer nivel, es la situación y el momento de cada rubro. Hay rubros que realmente el momento actual puede afectar el potencial de rendimiento, la situación, y hay otros que capaz que no tanto, según el momento específico de cada uno de los rubros de producción, porque son ciclos biológicos, reproductivos. Y el cuarto nivel de análisis, que para nosotros es bien importante, es el tipo de productor. Indudablemente, según la espalda que pueda tener los diferentes productores, es el lugar de intervención del Estado. Entonces, esos cuatro son los criterios que vamos avanzando para la toma de decisiones y acciones del Ministerio y los diferentes institutos, focalizar claramente cuáles son las regiones afectadas, el rubro, el momento y el ciclo del rubro, y los tipos de productores que están afectados. Ese es el cuarto mensaje que queríamos transmitir. Esta mesa permanente, y sé que es preocupación de la prensa, pero también de los productores, las gremiales, bueno, la situación de declarar o no la emergencia agropecuaria. Nosotros entendemos, y vamos a darnos esta semana hasta el martes que viene para evaluar, profundizar en el diagnóstico, y eventualmente ahí se tomarán las decisiones que hay que tomar. Entendemos que es importante recibir el aporte de las gremiales, recibir, bueno, un reporte actualizado la semana que viene, porque en la medida que se declare o no, pero si se declara una emergencia agropecuaria, el Estado y el Ministerio, es responsabilidad nuestra tener claras las acciones que se van a desarrollar. No alcanza solo con declarar emergencia, sino tenemos claras, definidas, priorizadas las acciones, las intervenciones que tienen que tomar el Ministerio y la política pública. Entonces entendimos que es necesario, porque en esas acciones es importante incorporar también los planteos que vamos a recibir de las gremiales que va a ser esta semana. Entonces el escenario es mesa de trabajo permanente con todos estos objetivos, con estos actores. La semana que viene, en la medida que se avance el diagnóstico, se avancen las medidas que va a tomar el Ministerio, que incluso pueden ser realizadas sin emergencia. Nosotros a veces focalizamos la declaratoria o no de la emergencia y descartamos que hay un montón de medidas que se pueden tomar sin declaración de emergencia agropecuaria. En realidad la emergencia agropecuaria lo que habilita, una de las cosas que habilita es el Fondo Agropecuario de Emergencia. Nosotros estamos pensando en una serie de acciones de intervención del Estado que no necesariamente tiene que estar asociada a la declaración de emergencia agropecuaria. Y de hecho ya la estamos gestionando como diferentes avances en las negociaciones con el BPS, con el BROU, por soluciones, planteos que vayan amortiguando la situación de algunos de los productores. Ese era el mensaje inicial que queríamos transmitir. También es bien importante, nos parece, que esta situación coyuntural, que tiene una acumulación en el tiempo, hoy planteaban el informe de UNUMED desde el 2017 en estas regiones más afectadas, que son el sur del Río Negro y sobre todo el sureste del Río Negro, es una acumulación de déficit hídrico del 2017 hasta ahora, lo que refuerza, y nos parece importante no perdernos en la situación tan dura para muchos productores de hoy en día, lo importante es avanzar en medidas que vayan a modificar las cuestiones estructurales en torno al agua para la producción y el consumo, y en ese sentido reivindicar o reafirmar la política del Gobierno Nacional con la Estrategia Nacional de Riego, que empezó a funcionar en este año, lo que es alguna de las convocatorias que justamente en diciembre la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio largó una convocatoria del agua para la producción de lechería y ganadería, para la producción familiar,
La DIGEGRA, Dirección de la Granja, terminó de hacer un diagnóstico para lanzar en el 2026 un programa específico para el agua en la producción hortícola y frutícola. Se está avanzando también en lo que es avanzar y profundizar la herramienta de los seguros en diferentes rubros. Entonces nos parece importante, más allá del contexto actual, que indudablemente lo vamos a atacar porque es responsabilidad del Estado generar algunas intervenciones y acciones para poder apoyar a los productores para que vayan llevando esta situación muy compleja. Indudablemente, y es parte de la responsabilidad nuestra, del Ministerio como del Gobierno Nacional, ir avanzando y profundizando medidas estructurales para no reiterar permanentemente y cada vez de forma más frecuente este tipo de acciones que son puntuales, que no resuelven el problema de fondo. Ahora les queríamos dar la palabra. Nos parece importante el informe técnico de INIMEC sobre la situación actual y sobre todo las perspectivas climáticas, y después algunas de las acciones que están empezando a tomar dos de los institutos que forman parte de esta mesa de trabajo, como es el Instituto de Colonización y el Instituto Plan Agropecuario. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, en el marco de esta convocatoria del Ministerio, en esta mesa de trabajo, desde el punto de vista del Instituto Uruguayo de Meteorología se planteó, y también para dar un poquito de tranquilidad, se hace mucha referencia a la última seca bastante importante del 2023. No estamos en esa situación. De hecho, a nivel de índices globales no está declarado esto como un fenómeno de la Niña, ¿sí? Pero también tenemos que comprender que los déficits de precipitación pueden venir por distintos modos de variabilidad climático que impactan en las lluvias en nuestro país. Todo este déficit de precipitaciones viene al sur del Río Negro, como ya bien lo expresaron, desde hace varios meses. Sí, lo que queda ahora, lo que es en enero, la señal del Niño se pierde en nuestra región, y este enfriamiento del Pacífico o esta niña muy muy débil, todos los modelos están indicando que se terminaría entre fines de enero, febrero, pasando a neutro, y con mayor probabilidad que durante el 2026 tengamos un evento Niño, que eso por lo general se determina a mitad de año, digo, para tranquilizar un poco a los productores que no es una situación que va a continuar a lo que es largo plazo. Lo que determina las precipitaciones bajo este escenario, gran escenario de una niña débil, son otros modos de variabilidad, que tiene una variabilidad, una escala semanal, con lo cual que eso es lo que estamos monitoreando. De hecho, bueno, ahora para el fin de semana se espera un evento de precipitación, que sobre todo en el sur del país, una precipitación bastante intensa, con los mayores acumulados en una dirección más noroeste-sureste, lo cual va a favorecer un poco las precipitaciones en la región sureste y este del país, que son las que también dentro del marco del déficit de precipitaciones del sur del Río Negro vienen bastante complejas, lo cual esto nos tenemos que estar evaluando a semana o cada 15 días estas precipitaciones. Una lluvia o una precipitación intensa tampoco va a cortar un escenario de sequía, sí aliviana. Sí se profundizó también debido a la última ola de calor y el déficit de precipitaciones, se profundizó un poquito el impacto del déficit de precipitaciones que veníamos contando en el sur del país. Entonces el instituto va a estar trabajando en conjunto con el ministerio, con las otras instituciones que se nombraron para poder ir viendo cómo se va saliendo de esta situación y que se puede revertir, como les dije, en escalas de semanas en que se estabilice un poco las precipitaciones. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Desde el plan agropecuario y con un claro foco en la ganadería, sabemos que para la ganadería y en particular la ganadería de cría estamos en pleno proceso de entore, un proceso central que determina luego los niveles de productividad del rubro.
a nivel de todo nuestro equipo técnico que tiene ubicación en todos los departamentos del país. Venimos trabajando con los productores y monitoreando la situación desde la primavera, detectando ya desde diciembre escenarios desafiantes que claramente se ven profundizados y complejizados hacia estos primeros días de enero. En ese sentido, desde el plan agropecuario hemos profundizado e intensificado todo lo que es la promoción de medidas de manejo para de alguna manera atenuar los efectos de este déficit hídrico a nivel de la productividad, en particular de la ganadería de cría, pero de todos los componentes de la ganadería. Vamos a iniciar nuestras actividades ya a partir del día de mañana, focalizado en la zona sureste, en instancias destinadas a productores que estén padeciendo situaciones más complejas desde el punto de vista del déficit hídrico, para fomentar y discutir con ellos distintas herramientas de manejo que tenemos desarrolladas desde la investigación nacional y ampliamente validadas, que nos permiten por lo menos reducir el impacto nocivo del déficit hídrico. Desde el plan agropecuario es intención estar en conjunto trabajando con los productores, basándonos también y trabajando de forma conjunta con las organizaciones de productores de cada zona. Y en particular también queremos destacar que en el marco del programa Procría, que es un programa oficial del Ministerio, pero que lidera o colidera el plan agropecuario, tenemos también desde el mes de diciembre trabajando prácticamente 100 extensionistas con prácticamente 1000 productores con foco en cría, varios de ellos ubicados en la zona sur del país, al sur del Río Negro, con situaciones sumamente desafiantes, pero que también vamos a aportarles elementos desde el punto de vista de la toma de decisiones para tratar de reducir los efectos. Y en adelante vamos a seguir conformando este equipo que intenta monitorear y tal cual planteaba el subsecretario, en base a información objetiva, definir las próximas acciones, pero recalcando que para la ganadería ya estamos promoviendo todo tipo de medidas de manejo que permitan atenuar estos efectos. Bueno, buenas tardes. Desde el Instituto Nacional de Colonización también hemos sentido la necesidad de trabajar, como decía el subsecretario Matías Carámbula, en mediano, corto y largo plazo. Por eso es que nos parece importante haber participado en esta jornada del día de hoy como forma de buscar qué medidas podemos de alguna manera mitigar esta problemática que están sufriendo fundamentalmente los productores en el sur del país. En el instituto hemos resuelto algunas medidas concretas de apoyo en cuanto a financiamiento de forrajes, implantación de nuevos cultivos de forrajeros para el corto plazo, como también el alumbramiento de agua en concordancia con lo que se está trabajando en mediano plazo también en el Ministerio. También nos integramos, como decía Carámbula, en actividades de largo plazo que nos parece fundamentales llevar adelante, porque el cambio climático lo hemos sufrido durante varios periodos de sequía, no es el primer evento que estamos sufriendo los productores rurales. Y bueno, por eso acompañamos también el trabajo que está realizando el Gobierno Nacional en cuanto al programa de riego, donde desde el instituto tenemos algunas actividades a desarrollar que nos parece que va a ser muy importante para los productores familiares. Así que me parece que el trabajo de esta comisión que no queda solo enfocado a este evento puntual, sino también pensar en medidas de mediano y largo plazo para mitigar los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Bueno, no sé si habilitamos preguntas acá, Podemos abrir un espacio si tienen alguna duda que haya quedado de lo que las autoridades han compartido. Si no, el subsecretario queda a disposición para notas en el hall. Así que damos por concluida la conferencia, si les parece. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hacemos rueda, capaz sí. Buen día, Matías. Mencionabas de que iba a haber acciones y los productores enero, comienzo de año, empiezan los aportes de la parte económica, y mencionabas
el Banco República y el BPS. ¿Qué medidas y cuáles son esas acciones? Bueno, si bien no es competencia del Ministerio, pero una de las acciones que estamos empezando hoy mismo es justamente hablar con las autoridades de BPS la posibilidad de postergación de los pagos correspondientes desde ahora en esta fecha, que eso, bueno, son gestiones políticas que no resuelven, pero alivianan algunas situaciones, bueno, que tengan los productores. Lo mismo del BROU. Una de las herramientas que se usó en las sequías anteriores fue la herramienta de microfinanzas BROU, que hay productores que aún están pagando de lo que fue la sequía anterior. Y bueno, hay que ver con el BROU, primero habilitar la herramienta y a su vez los productores que puedan todavía estar pagando esa herramienta o ese crédito, la posibilidad de poder tener como herramienta complementaria el acceso a alguno de estos créditos. Esas son gestiones, lo mismo de las intendencias, más allá del trabajo articulado en la intervención concreta con las intendencias, también indudablemente hay que trasladarle y evaluar, es una competencia de las intendencias, eventualmente del Congreso de Intendentes, la posibilidad de alguna postergación de pagos de contribución. Eso justamente creo una de las cosas importantes es la toma de decisiones casi día a día. Acá una de las cosas que nos muestra también las experiencias anteriores, los antecedentes, la necesidad de este espacio permanente de monitoreo casi diario de la situación, pero ir adelantando posibles acciones, en este caso, por ejemplo, BPS, BROU, Intendencia, que no son competencias nuestras, pero sí corresponde hacer las acciones políticas para poder brindar esa serie de beneficios a los productores, que indudablemente no resuelve la situación, pero para un productor que está complicado por los efectos de este déficit hídrico, bueno, postergar un pago por lo menos le aliviana un poco la situación. ¿Algún tema de seguros también? ¿Algún subsidio? Bueno, eso se va a evaluar según el rubro, la región, si hay algún componente de apoyo del gobierno, del ministerio, y eso ya sí estaría mucho más asociado a una declaración de emergencia agropecuaria. Pero bueno, ahí también es importante el mensaje. Nosotros hemos tenido diferentes gestiones con el Ministerio de Economía, con la Presidencia de la República, de garantizar los fondos para algunas de estas acciones que tengan necesidad de una inversión del Ministerio de Ganadería, y eso está acordado con Economía y con la Presidencia, que los fondos que se precisen para una situación de emergencia van a estar disponibles. Matías, ¿el fondo hoy agropecuario de emergencia tiene fondos nuevos o sigue con baja disponibilidad, como tal dijo el ministro oportunamente? Sí, el fondo tiene esa situación que planteó el ministro. Fue un fondo que fue justamente utilizado en la sequía anterior y los recursos del fondo están condicionados, sobre todo el pago de intereses de esta herramienta financiera, hasta el 2027. Eso no impide que se pueda conseguir algún refuerzo presupuestal sobre el mismo fondo o otra partida, rentas generales, que estén asociadas a una situación de emergencia. Entonces creo que, y el mensaje es ese, los recursos a través de Economía y la Presidencia nos han garantizado la disponibilidad de recursos frente a una situación de emergencia, más allá de la situación del Fondo Agropecuario de Emergencia, que en realidad fue utilizada justamente para una sequía, y esa es la realidad también. Que bueno aclarar, cuando hablamos del fondo, mucha gente no sabe cuánto es el fondo, y en realidad para una situación de sequía, déficit hídrico importante, es una cuestión muy... son 47 millones de pesos por año. No resuelve los problemas de fondo o la situación de los productores ese fondo de emergencia. Entonces creo que es importante el mensaje de hoy, porque se habló en la mesa, justamente los recursos necesarios para enfrentar una situación de sequía, si se declara, a través de Economía y de Presidencia de la República, van a estar disponibles. Secretario, Ken Parks de Bloomberg News. Así que hoy en día no hay sequía oficialmente al sur del Río Negro, ¿o hay o no hay? Técnicamente, le voy a decir, si lo puede definir la representante INUMED, hay un déficit hídrico importante. En alguna región particular capaz que se podría avanzar en ese sentido, pero capaz que es importante escuchar la opinión de ella. En cuanto a déficit de precipitación, pues está la sequía en lo que es precipitación, después viene la sequía agronómica, que es al tiempo que no llueve, y depende de la capacidad de agua en suelo que pueda retener los distintos suelos, y después la sequía hidrológica.
¿sí? Del punto de vista de nosotros de déficit de precipitaciones venimos hace muchos meses en la parte sur. En la parte de sequía agronómica, según ahí hay distintos índices que es el potencial de agua en suelos, disponible en suelos, el índice estandarizado de precipitación, que se define sequía agronómica en distintos sectores espacialmente, ¿no? Pero no me atrevería todavía a decir que es una sequía agronómica, que eso lo declaran más desde el punto de vista de línea, etcétera. ¿Y qué impacto va a tener la producción agropecuaria este año, esta coyuntura de falta de lluvia? Bueno, justamente uno de los pedidos de información que le hicimos a todos los directores, presidentes, para la semana que viene es una estimación de daños e impacto según rubro, porque es diferente. Por ejemplo, tenemos algunos reportes de cultivo de maíz en la zona sur, que indudablemente está muy afectada la viabilidad de los cultivos, y ahí el impacto económico sobre, en este caso, el maíz puede ser importante en términos generales, ¿no? En la ganadería, lo planteaba recién el presidente del Plan Agropecuario, bueno, justamente está afectando en un momento donde se define un escenario, sobre todo del escenario futuro, de la cantidad de, al fin y al cabo, de terneros que puedan haber. Es una época muy sensible y puede afectar indudablemente algunos de los indicadores reproductivos y productivos de la ganadería vacuna y la lechería también. En horticultura y fruticultura, hoy recibimos el primer reporte de la Dirección de la Granja y de la UAM de posible impacto, sobre todo en los cultivos a campo, que incluso teniendo riego hay problemas ya en las fuentes de riego también de disponibilidad, y bueno, puede haber afectación a algunos cultivos estacionales en la horticultura, que indudablemente, si se sigue o se mantiene la situación, podría estar afectando el abastecimiento y los precios en algunos productos hortícolas, sobre todo. Entonces, la semana que viene vamos justamente, parte de la información, más allá de la información climática, también queríamos tener una información de afectación a los diferentes rubros al momento actual. ¿Tiene que pasar algo o esperan algún evento para que se declare finalmente la emergencia agropecuaria? ¿Tiene que cambiar algo en algún sentido para que pase o no? Una de las cuestiones que nos parece bien importante, justamente en esto que decíamos, no solo de declarar la emergencia, sino tener claras las acciones y ya predefinidas las acciones y el financiamiento de las acciones. Y la otra, justamente, ser muy finos en qué zonas se pueden definir. Bueno, estamos en emergencia agropecuaria, porque hoy por suerte hay información y elementos para decir, bueno, la zona es tal, esta región, este departamento. Entonces, lo que estamos, primero, nos parece importante esperar el evento climático el fin de semana, porque eso no resuelve, como fue bien claro, la acumulación de déficit hídrico, pero bueno, algún cambio puntual en alguna zona puede generar. Entonces, después del evento climático el fin de semana, y en base a todos estos reportes, según rubros, informes climáticos, listas de acciones que sugieren cada una de las direcciones, ahí eventualmente se tomará la decisión. Es como tener muchos más elementos más claros de acciones, de diagnóstico, para tomar la decisión de declarar la emergencia agropecuaria. Perdón, ¿cuáles son las zonas más afectadas del país? Bueno, ahí es indudablemente el sur del Río Negro. Pero se puede acercar un poco más. Sí, se puede ir hasta localidades, pero nos parece importante por ahora hablar en sentido más general. Es departamentos de Canelones, Montevideo, una parte importante de San José, La Valleja, Maldonado y una parte importante de Rocha. Esos serían los departamentos más afectados, que además dentro de cada departamento o entre los departamentos hay diferentes grados de impacto o déficit. Pero esa sería sur del Río Negro y focalizando esos departamentos, pero también hay zonas de Florida, algunas de Colonia, algunas más del litoral oeste que también empiezan a estar afectadas. ¿En el norte del país no hay? No. Gracias. Bueno, gracias.